En esta sesión vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Esmirna. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de la iglesia de Éfeso y vamos a estar leyendo de Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11. Vamos a leerlo. Tenemos aquí diferentes versiones. Esta versión dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, que fue muerto y volvió a vivir, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice entre comillas. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Que de hecho vamos a tener una sesión más adelante donde vamos a hablar específicamente qué significa eso de la sinagoga de Satanás. Vamos a hablar de los nicolaitas, pero en esta sesión queremos hablar específicamente de Esmirna. El versículo 10 dice: no tengas ningún temor de las cosas que han de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. La iglesia de Esmirna es una iglesia que fue perseguida, una iglesia que sufrió o tuvo que atravesar bastante persecución, pero que fue animada a permanecer sin temor y en fidelidad en medio de todo lo que iban a experimentar. Entonces, la iglesia de Esmirna, y vamos a hablar un poquito del contexto histórico, vamos a poder hablar vamos a ir más profundo en esta iglesia, como hemos ido con todas las iglesias, y es interesante ver cómo se presenta el Señor en esta iglesia. Recordemos que el Señor se presenta con parte de su carácter, como aprendimos en las otras sesiones de Apocalipsis. Él se presenta de una forma, aquí se presenta como el primero y el último, el que estaba muerto y ahora vive. Y se está presentando como el que ahora vive, como el primero y el último, a una iglesia que vamos a aprender que sufrió persecución, que fueron llevados cautivos, que murieron, fueron mártires por causa del evangelio. Entonces, hablemos un poquito del contexto histórico de la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna es una ciudad muy grande, es una ciudad muy bonita, que tiene costa, ¿verdad? La ciudad de Esmirna tiene costa. Y se encuentra en Asia Menor, para los que no saben dónde está. Es lo conocido como actual Turquía. Está en Turquía, y, bueno, como todas las demás 7 iglesias, ¿verdad? Y era un centro para la ciencia y para la medicina. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Solo para recordarte, el contexto histórico nos va a ayudar a entender el por qué es que ellos actuaban o hacían, o cuáles eran el pecado que más abundaba. Y por eso estudiamos el contexto histórico. Era una ciudad que estaba en la costa y por lo tanto tenía muchas conexiones, había muchas finanzas, había muchas cosas pasando. Y como una ciudad de puerto, pues en el puerto sucedía de todo, ¿verdad? En el puerto venía gente de todos lados. Así como se importaban cosas, también se importaba la cultura de muchas de las ciudades y de los imperios que los visitaban a causa del intercambio del comercio. Se le conoce como la corona de Asia. Algunos comentarios hablan de que se le llama la corona de Asia. Entonces, esto refleja que era un lugar muy hermoso y actualmente es un lugar hermoso. Entonces, como tú decías, todo lo cultural, todo lo histórico tiene que ver con lo que se movía en ese ambiente, y por tanto cuando el Señor los corrige y usa cosas que ellos conocen, usa palabras, usa su contexto para poder traer palabras, porque esta iglesia realmente fue la que fue perseguida, entonces realmente no hubo ninguna corrección en esta iglesia. Entonces solo se le habló en su contexto. Ahora, algo importante también histórico de la iglesia o la ciudad de Esmirna es que se obligaba a los ciudadanos a adorar al emperador. Y todos aquellos que no quisieran adorar al emperador eran sentenciados a muerte como criminales del Estado.
Y ese es el contexto, una ciudad en el puerto con mucho comercio donde se está forzando a la gente a ser leales a Roma y al emperador. Y eso está trayendo mucho conflicto. Y tenemos encima de toda esta iglesia intentando mantenerse firme a la luz o en el contexto de tanta persecución. Y estaba leyendo en un comentario que había un pastor en ese tiempo de la iglesia de Esmirna que se llamaba Policarpo y que fue quemado vivo por lo mismo que tú estás diciendo, por negarse a adorar al César. Fue quemado vivo a la edad de 86 años. Ese era el contexto de Esmirna. Ese era el contexto de esa ciudad. Entonces, en medio de ese contexto, vemos esta palabra que dice, conozco lo que estás haciendo, conozco la tribulación, pero les dice que no teman, ¿verdad? Les dice en el versículo, en el versículo 10 de Apocalipsis 2, les dice, no temas lo que estás por sufrir. Entonces vemos cómo el Señor exhorta a esta iglesia en medio del temor que definitivamente ellos vivían, porque era o adoraban al César o adoraban al emperador de ese tiempo o morían. Entonces eso creó definitivamente miedo en los habitantes de esa ciudad. Así es. Entonces veamos ahora cómo es que Jesús se manifiesta o se revela, perdón, esa es la palabra, cómo Jesús se revela a ellos. Y al inicio, en el versículo 8, dice, el primero y el último. Jesús se está revelando a ellos como el primero y el último, como la fuente de toda bendición, como aquel que tiene toda la autoridad desde el inicio hasta el final, el que existió desde antes de la fundación de todas las cosas y va a permanecer por la eternidad. Aún así ellos mueran, Él sigue siendo porque Él es el último. Y notemos que el Señor Jesús se menciona como el primero y el último en la palabra 3 veces en Isaías y 4 veces en el libro de Apocalipsis. Y tener el entendimiento que Él es el primero y el último tiene que traer a nuestro corazón o trae a nuestro corazón paz y descanso de saber que Él sostiene todo, que con su palabra Él sostiene todas las cosas, que con la persona de Jesús estuvo desde el inicio, conoce el plan desde el inicio, conoce el final, Él llena todo en todo, como dice su palabra, y Él tiene preeminencia sobre todo. Entonces ahí podemos descansar. Entonces cuando Él les está presentando, yo soy el primero y el último, les está diciendo no teman porque yo estuve desde el inicio, yo estaré hasta el final y lo que atraviesen en el en medio del primero y el último, yo estoy ahí, yo ya tiene que traer tanta paz a nuestro corazón. Ahí dijiste una palabra clave y la palabra es descansar, ¿verdad? Porque en el contexto de ellos, el que tenía la última palabra, el que dictaminaba lo que iba a pasar, ahí sí que el resultado de sus vidas era el emperador. Él era el que tenía la última palabra. Y viene Jesús y les dice, yo soy el primero y el último. Puedes descansar en mí, en que yo soy el que tiene la última palabra. Y aún así te estén persiguiendo, aún así te estén atacando por causa de la fe, yo soy el primero y el último. Qué hermoso eso. Entonces, por eso es importante conocer el contexto. Tenemos que entender qué le estaba pasando a esta gente. ¿Por qué es que Jesús se revela de esa manera? Y luego como el primero y el último. Sí, y luego les dice, continúa en el versículo 8, el primero y el último, les dice el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Jesús les está diciendo, hablando de la resurrección, hablando también de que algún día vamos a resucitar con Él, pero hablando de la palabra muerte, porque ellos estaban por atravesar persecución. Después les dice que no tengan miedo porque van a sufrir, que el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y que van a tener tribulación. Entonces, aquí hablemos de una palabra que no es difícil de poder entender. Y es la palabra muerte. La muerte es la pérdida final en esta vida, en lo físico. Y es algo que las personas tienen mucho miedo. Muchas personas tienen miedo a la muerte. Creo que todos hemos experimentado eso y lo experimentamos a algún grado. Pero el Señor Jesús en
iglesia les está revelando a él como aquel que ya murió, pero volvió a la vida, que resucitó al tercer día. Entonces se reveló a él, se reveló a ellos para poder traerles descanso, de saber que no importa que ellos experimenten muerte física, pero en medio de eso hay una recompensa porque ellos están siendo perseguidos, pero aunque ellos mueran, algún día van a resucitar con Jesús. Es bien interesante ver que a los que están siendo perseguidos y mueren como mártires, a ellos les dice, yo que estaba muerto, he vuelto a vivir, dice esta versión. El que había muerto volvió a vivir. Y eso está trayendo definitivamente esperanza a este pueblo. Está llenando al pueblo de esperanza, que a pesar de la persecución, a pesar de lo que están experimentando, él está diciendo, hay una resurrección, ¿verdad? Porque la meta de la vida, al final de cuentas, no es que no mueran, sino que sean fieles a lo que el Señor les ha llamado a hacer. Y eso es lo que Él les está hablando en este momento. Y el Señor no es ajeno a la dificultad que ellos puedan estar experimentando. Él no está ajeno a... No es como que Él no sepa qué están sintiendo. Yo creo que leamos Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. O sea, el Señor, como el sumo sacerdote, Él se compadece de que tengamos miedo a la muerte. Él se compadece de aquellos que están experimentando persecución y tengan miedo de sufrir una pérdida, de poder entrar en sufrimiento. El Señor Jesús se compadece de nosotros y por eso envió a su Espíritu. Eso es lo más hermoso, que Él envió a su Espíritu para consolar nuestro corazón, para poder traer paz. Y por eso Él dice, yo soy el primero y el último, no tengan miedo. Yo entiendo lo que están ustedes atravesando. O sea, el Señor no es ajeno a lo que ellos están atravesando. Él conoce los sacrificios de la iglesia de Esmirna. Él sabe lo que están atravesando, porque muchas veces podemos sentirnos tan solos y pues nosotros no experimentamos este tipo de persecución en nuestras iglesias, en este lado del mundo, pero conocer a gente y escuchar testimonios de personas que sí son perseguidos de esta manera por causa de la fe, y recordarles a ellos que no están solos, que el Señor conoce sus sacrificios, conoce cuando han estado súper atemorizados, escondidos, cuando no han querido quizá hablarle a alguien por temor a que algo le va a pasar a su familia. El Señor conoce todo. Él sabe lo que estaban atravesando ellos. Él sabía la presión. Por eso en el versículo 9 les dice, yo sé tus obras, yo sé de tu tribulación y tu pobreza. Yo sé que sos pobre, sé que no tienes dinero, sé que estás siendo atribulado. Y en esta versión, entre paréntesis, dice, pero tú eres rico. No sé cómo dice tu versión. Sí, pero tú eres rico también. Yo creo que también en medio de la tribulación, en medio de la persecución, podemos experimentar pérdida, ya sea pérdida en nuestro corazón, o sea, que podamos experimentar esa sensación de pérdida cuando estamos atravesando persecución, o quizá pérdida real, pérdida de finanzas, pérdida de amigos, pérdida de cosas, no sé, creo que puede haber una pérdida física, pero en el espíritu, cuando estamos siendo perseguidos, realmente hay una riqueza en nuestro corazón, porque se desarrolla esa perseverancia en nuestro corazón. Entonces les dice, conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, esta iglesia... También hay que ver algo que es real, ¿verdad? Y que quiero que mencionemos antes de que sigamos, es que ante la persecución, un resultado es pérdida financiera. Que ellos eran pobres, no tenían dinero. Una ciudad de puerto donde supuestamente hay mucho comercio, hay muchas finanzas. Ahora vimos la iglesia anterior que estábamos estudiando, tenían muchos recursos. Ellos estaban también en una ciudad grande, podían tener recursos, pero a causa de ser fieles al Señor, ellos eran pobres, porque la persecución sí lleva a perder oportunidades de negocios, a perder
propiedades, a perder a la familia. Conocemos tantos testimonios de musulmanes que se han convertido al Señor Jesús y ellos cuentan cómo en el momento que ellos aceptan a Jesús como su Señor, ellos saben que, al menos en países que hemos escuchado testimonios, les van a cobrar más de renta. Incluso algunos, el servicio de agua potable, ¿verdad? Que uno tiene en su casa, no se los llevan cuando saben que son cristianos, no les dan trabajo. De hecho, ahorita en Turquía, o sea, en la actualidad, en el 2024, cuando un turco se convierte a Cristo, se va a Esmirna. Que Esmirna hoy es conocida como la ciudad infiel para ellos, porque es la que es más abierta, entre comillas, al evangelio. Es donde la iglesia está un poquito más libre. Realmente a cualquier cosa. Están abiertos, no están abiertos solo al evangelio, están más abiertos a cualquier otra religión. Y por lo tanto se les conoce como la iglesia, la ciudad infiel. Entonces van a esta ciudad y aunque vengan desde muy lejos porque se convirtieron al evangelio, saben que en esta ciudad van a encontrar trabajo, no van a ser tan discriminados. Porque el caminar con Cristo cuesta todo. Para nosotros, de este lado del mundo, no entendemos lo que eso abarca. Yo creo que en este lado del mundo podemos pensar en ese tipo de persecución, quizá al momento de tener que decir no a cosas que el mundo dice sí. Por ejemplo, son cosas muy, muy finitas, pero cosas que realmente parecieran persecución. Por ejemplo, bueno, yo no voy a meterme en ese tipo de comportamiento con ciertos amigos porque eso no le agrada al Señor. Entonces, se puede ver como persecución, pero también, es algo muy, muy, muy pequeño comparado con... O el que sepan que sos fiel a Cristo también te va a costar oportunidades de trabajo. Van a haber cosas en las cuales no te van a invitar, no te van a contratar, pero estamos hablando de ya cuando se llegue a ese extremo, ¿verdad? Porque ellos ya estaban en ese extremo, que por causa de la fidelidad no tenían dinero, eran pobres, les estaban quitando oportunidades de trabajo, les estaban quitando sus casas, los estaban matando. Y en medio de todo esto el Señor les dice... Y yo creo que pero tú eres rico. Sí, tú eres rico. Y en su espíritu, ¿verdad? Eran ricos en su espíritu por decir sí al Señor, por ser fieles al Señor. Eso significa ser rico realmente. En nosotros decir, Señor, yo voy a obedecerte, voy a caminar en fidelidad ante ti, no fidelidad al mundo. Eso ya es una riqueza. Entonces, si vemos la iglesia de Esmirna, era financieramente pobre, pero espiritualmente el Señor decía, ustedes son ricos. Y lo vemos en contraste cuando estudiamos la iglesia, lo dice en el capítulo 3, que era una iglesia que tenía mucho dinero, tenía muchas finanzas, pero espiritualmente el Señor los miró como pobres, ¿verdad? Y el versículo 9, donde continúa diciendo, les dice lo de la tribulación y su pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Creo que este término lo vamos a explicar en otro episodio, algo más detallado y más profundo. Sí, queremos tomar más tiempo para explicar bien eso, ¿verdad? Entonces veamos que aquí el Señor Jesús no corrigió a esta iglesia. Esta iglesia no fue corregida por caminar en algún tipo de pecado o tener algún comportamiento incorrecto. El Señor no les corrigió. Ellos eran perseguidos. Ser perseguido es algo, realmente si lo vemos a la luz del Señor, es algo bueno. El estar en persecución nos refina y nosotros lo hemos experimentado. Realmente hemos visto cómo estar en un ambiente donde hay persecución en el ámbito espiritual te hace correr más al Señor. Te hace vivir de una manera diferente. El estar en persecución no es fácil, es algo muy, muy difícil y no es algo que digamos, wow, qué lindo, pero realmente la persecución nos refina. Y de hecho, solamente 2 iglesias no fueron corregidas en las cartas, que fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y lo que tenían en común estas 2 es que estaban siendo perseguidas, como tú decías. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Recuérdense que cada carta tiene un cierto orden y que fue escrita. Vamos a pasar a la exhortación. La exhortación la encontramos en el versículo 10, que dice:
Versículo 10 dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, en medio de la tribulación que ellos van a experimentar, en medio de la persecución, les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Pero obviamente que me digan a mí, no tengas miedo, y me quedo como, ok, está bien. Porque hay tribulación. Pero vimos cómo inició la carta. Él dice, yo soy el primero, yo soy el último, que murió y volvió a vivir. Porque él ya experimentó, porque él ya lo vivió en carne propia. Él les está diciendo, no teman. Yo soy el primero, yo soy el último. Y es interesante ver cómo Jesús es bien claro. Él no está cubriendo nada, no está tapando lo que va a suceder. Lo hizo también en Mateo 10, lo pueden leer después, versículo 28 al 33. En Lucas también podemos ver cómo Jesús es muy claro con sus discípulos de que va a haber tribulación. Y este versículo 10 no es muy alentador, ¿verdad? Porque les dice, van a padecer. El diablo los va a mandar a la cárcel, van a ser probados, van a tener tribulación por 10 días, que muchos creen que estos 10 días representan 10 persecuciones que Roma lanzó en contra de la iglesia, que duraron aproximadamente 200 años, pero hay diferentes puntos de vista, pero solo para mencionarlo. Jesús no está diciéndoles solo cosas que queremos escuchar. Él está siendo tan claro. Y esta es una promesa que no queremos oír. Pero es la realidad. Yo creo que podemos regresar también a Jesús, cuando Jesús en Juan, antes de ir a la cruz, les dijo a sus discípulos que iban a experimentar persecución, que ellos iban a ser puestos delante de autoridades, iban a ser puestos en la cárcel. Entonces Jesús también, cuando estaba antes de ir a la cruz, les dijo a sus discípulos, van a experimentar persecución. Y lo vamos a leer en Juan 16, versículos 1 al 4. Porque aquí podemos ver el constante carácter del Señor diciendo estas cosas, ¿verdad? Les dice en Juan 16:1, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Entonces, el Señor Jesús les está diciendo, van a experimentar persecución, pero recuérdense de todo lo que les he hablado. Recordémonos que el Señor en toda esta parte de Juan, los capítulos anteriores, Él les habla de permanecer en amor, de permanecer en Él. Entonces, Él les está diciendo, permanezcan en mi amor. Les está dando la clave para poder permanecer fieles en medio de la persecución. Y que un cristiano vaya a la cárcel no es algo nuevo que ellos podían estar leyendo acá. Porque en el Nuevo Testamento vemos a Pablo, a Pedro, a Juan el Bautista, fueron encarcelados por causa de la fe. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy, o sea, mientras estamos grabando esto, mientras estás viendo este video, hay cristianos que están siendo perseguidos, puestos en la cárcel, están siendo asesinados por causa de la fe. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a ser puestos en la cárcel por causa de la fe? Y eso es una respuesta que tenemos que hablar con el Señor. Porque no es fácil decir, sí, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, morir por causa de ti, Señor Jesús. Románticamente lo podemos decir, pero cuando ya estás en esa situación, uno puede llegar a sentir mucho miedo, mucho temor y no querer. Y después viene el espíritu de condenación de decir, ya viste que realmente no estás dispuesto. Es una conversación que tenemos que tener con Él y estar, Señor, o sea, fortaléceme. Yo quiero caminar de tal manera que yo no voy a temer a lo que el enemigo me quiera hacer. No podemos pensar que la iglesia no va a atravesar esto. Esta es una realidad
que en algún momento, ya sea nosotros, nuestros hijos o la siguiente generación, va a experimentar, y por lo tanto lo tenemos que enseñar. Estos periodos de prueba van a sacar de verdad lo que hay dentro de nosotros, y van a suceder en algún momento. Y vamos a poder realmente ver si podemos responder en fidelidad al Señor en medio de la tribulación, en medio de la persecución, porque esta iglesia les dice, tendrán tribulación, pero les dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, hasta la muerte, solo sé fiel. Les está dando la instrucción de permanecer en fidelidad en medio de la persecución, en medio de que el diablo los iba a probar, en medio de que iban a tener tribulación. La instrucción es ser fiel. Porque muchas veces en medio de tribulación podemos ofendernos contra el Señor. Y ahorita creo que leamos Apocalipsis 13:7, porque aquí está claro cómo el anticristo va a hacer guerra en contra de la iglesia. Esa es una realidad. En esta versión dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. El diablo, el enemigo, va a tener luz verde de hacer esto en contra de los santos. Y va a creer que por meter a los santos en la cárcel y por matarlos, por asesinarlos, va a vencer y va a ganar. Y él puede creerlo. Y sí puede, como estábamos leyendo en la iglesia de Esmirna, algunos van a ser puestos en prisión, no todos, algunos van a ser puestos en prisión. Pero la iglesia, juntamente con Cristo, va a vencer al enemigo. Aunque muramos, aunque seamos encarcelados, tenemos la seguridad de que en Cristo vamos a vencer. Apocalipsis 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y creo que esto es importante de entender, porque cuando estamos atravesando algún tipo de persecución, es importante tener nuestros ojos puestos en el Señor. Porque muchas veces desviamos nuestra mirada hacia la persecución y nos enfocamos tanto en la tribulación que el enemigo toma ventaja de ese momento y nos jala o nos atrae a pensar que el Señor nos olvidó en el momento de la persecución, pensar que el Señor nos dejó solos, cuando esta iglesia está siendo realmente perseguida, pero porque realmente estaban caminando en algo que estaba bien. Ellos estaban siendo fieles. Por eso eran ricos. Eran ricos en su corazón. Entonces, hoy yo creo que podemos hacer una comparación acá. El ser perseguido, por eso creo que es importante mencionar que nosotros hemos estado en lugares donde hay mucha persecución, donde países donde el evangelio es atacado mucho, pero hemos podido ver en carne propia a aquellos obreros en esas naciones que en sus corazones realmente son ricos. Ellos están dispuestos a morir. Realmente están dispuestos a ir a la cárcel. Hemos escuchado la boca de ex musulmanes o de ex otras religiones que se convierten al cristianismo, decir, no, yo sé que hoy puedo salir a trabajar y puedo morir. Pero ellos han entendido este versículo que acabamos de leer. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y ellos están seguros de que en Cristo, aunque mueran, van a ser victoriosos. Yo creo que esto que leíste, que no amaron su vida, creo que podemos tomar algo muy hermoso de ahí. Es el amor al Señor nos tiene que llevar a poder decir, Señor, y aunque muera, es que no nos pertenecemos, ¿verdad? Es que no nos pertenecemos. La vida en el Señor se trata de morir realmente. Morir a nuestros deseos, morir a la carne. Y aunque muramos en lo físico, sabemos que tenemos vida juntamente con Él. Y nunca moriremos. Entonces realmente el aferrarnos a la vida física es algo que realmente no iba con esta iglesia. O sea, el Señor les decía... A ellos les dijo cuál va a ser el premio. Si vivís de la manera en que tú estás hablando, el premio es, te daré la corona de la vida. Pero les dice, sé fiel hasta la muerte. Quiere decir que algunos de ellos iban a experimentar ser mártires.
por la fe, por no rendirse al emperador, por no tomar esa alianza al emperador y por ser fiel al Señor, ellos iban a perder sus vidas físicas. Pero eso era perder lo físico y ganar la vida en el espíritu. O sea, era renunciar a lo físico, renunciar a lo terrenal, pero realmente eran ricos en el espíritu. Entonces les dice que van a recibir la corona de vida. Y aquí tenemos que, digamos, si tienes una Biblia que tiene el griego y tiene un poquito más de explicación, para hablar de coronas, habían dos palabras. Una palabra griega que es diadem, que pues en nuestro español sería diadema, que era lo que usaba un gobernador, alguien que gobernaba. Y está la otra palabra que tiene que ver con esta diadema o una corona y es estefanos. Y estefanos era la corona que se le daba a alguien que ganaba un evento deportivo. Y estefanos es la palabra que se está usando aquí. Estefanos también se usa en Santiago 1:12, ahí lo vamos a poner en la pantalla. También se usa en 1 Pedro 5:4 y obviamente aquí Apocalipsis 2:10 y Apocalipsis 3:11. Y les está hablando de estefanos porque, como tú decías, la instrucción es: sé fiel hasta la muerte, corre y te voy a dar una corona de victoria. Al que no tiene nada, al que es pobre, al que está siendo tribulado, al que no tomó su vida como más importante, sino confió más en Cristo, le dan una corona de victoria. Y ahí dice, ¿verdad? Dice, y yo te daré la corona de la vida. O sea, luego de ser fiel, de permanecer firmes en medio de persecución, porque esa es la clave en esta iglesia. Que sean fieles al Señor en medio de lo más difícil que puedan permanecer. Y la recompensa es la corona de victoria, la corona que se le da a aquellos que terminaron la carrera siendo fieles en medio de algo difícil. Y entonces, sigamos leyendo. Dice después también, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es algo que se menciona en todas las iglesias. O sea, el que escucha, reciba lo que el Espíritu, la instrucción que le está dando. Y dice, el vencedor no sufrirá, o sea, el que reciba esa corona de vida, no sufrirá daño de la muerte segunda. Y aquí está hablando de la muerte espiritual. Está hablando de la muerte en el lago de fuego, que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Porque la primera muerte es la muerte de nuestros cuerpos físicos. La segunda muerte es la muerte para siempre, es la segunda. La separación, es la separación eterna de Dios. Exacto. Entonces hagamos un resumen de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se le presenta al Señor como el primero y el último. Les da esa seguridad de saber que el Señor lo llena todo. Les dice que van a atravesar persecución. Los alienta diciéndoles que sean fieles hasta la muerte, que no tengan miedo y que el que permanezca fiel, aún en medio de tribulación, aún en medio de la muerte, van a recibir la corona de la vida y no van a ser dañados por esa muerte segunda. Entonces, se dan cuenta que aquí realmente el Señor está realmente diciendo vida, diciendo yo soy la vida, o sea, diciéndoles ya. Sí, a los santos de Esmirna, que están siendo golpeados, asesinados, puestos en la carne, teniendo esa muerte primera, les dice, ustedes que me permanecen fiel, no van a sufrir la muerte segunda. Y les está diciendo, también les dijo, yo ya morí y yo ya resucité. Entonces, esto realmente tiene que traer mucha paz a nuestro corazón. En medio de persecución, si estás atravesando hoy persecución, hoy quiero hablar sobre tu vida, que Jesús es el primero y el último. Y que si permaneces fiel en medio de la persecución, hay una promesa de corona, de recompensa eterna para aquellos que son fieles. Entonces, esta fue la iglesia de Esmirna. Te invitamos a que puedas leer ya solo y pedirle al Espíritu Santo que te revele aún más de la riqueza de su palabra y que tu oración pueda ser, Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero permanecer sin temor en medio de la persecución para poder tener esa corona de vida que está prometida para aquellos que permanecen fieles.